Hermenéutica y argumentación. La tesis principal del filósofo alemán Hans-Georg Gadamer, 1900-2002, sobre el lenguaje, es concebirlo como diálogo, tesis que expone y desarrolla en su obra ya clásica Verdad y método de 1960. En esta obra se centra en el fenómeno de la comprensión, pero asimismo en el fenómeno de cómo interpretar adecuadamente lo comprendido. Esta obra, que es una pieza ya clásica de la historia de filosofía, funda la nueva hermenéutica, una nueva hermenéutica que podemos hermanar con la retórica y también con la nueva retórica. ¿Por qué? ¿Por qué este hermanamiento? Pues de la misma manera que Gadamer dice que para comprender algo dicho, algo escrito, hay que comprender cómo ese dicho, ese texto ha emergido en cierto horizonte histórico, en cierto contexto de historicidad, pues asimismo, para comprender adecuadamente esa proposición sobre la que tenemos que debatir previa preparación, pues en la preparación tenemos que atender al marco histórico, al horizonte en el que surgió y emergió como problema dicha proposición. Y es que la hermenéutica lo que nos dice y nos explica es que la historicidad pone unos límites a la comprensión. Por eso, en el mundo del debate, en el mundo de la discusión pública, en el mundo de las contiendas dialécticas, podemos aplicar unos principios hermenéuticos. Porque a la hora de preparar una discusión, un conflicto dialéctico, una contienda, una disputa, un debate, hay que tener en cuenta lo siguiente. Hay que realizar las siguientes operaciones. 1. Indagar las distintas perspectivas que se han adoptado ante un problema determinado. 2. Indagar la carga ideológica cotidiana, social, que lleva cada término clave importante. 3. Explorar la promesa argumentativa que lleva dentro de sí cada término clave. 4. Investigar la historia conceptual de dichas palabras clave. 5. Descubrir en qué medida las anticipaciones de sentido que conlleva la pregunta pues pueden incidir en la toma de partido del jurado en un evento de debate, de torneo, pero también pueden incidir en un ambiente no debatístico, no de competición deportiva, en el auditorio. Cada problema tiene intrínsecamente unas anticipaciones de sentido y eso puede influir en el auditorio, quien nos juzgue, quien nos escuche. La tesis principal de la hermenéutica filosófica de que el lenguaje es igual a diálogo, esto lo podemos deslizar hacia el mundo del debate con los siguientes 3 rasgos definitorios de lo que hay que hacer a la hora de debatir. 1. Cualquier reto está atravesado por el lenguaje, lo que determina la manera de abordarlo. 2. Todo equipo de debate constituye una comunidad lingüística de vida. Y 3. Si realmente nos esforzamos en comprender al otro, podremos exhibir sus prejuicios y así, atacando su trasfondo, atacaremos su línea argumental. Gadamer identifica preguntar con pensar. Lo que pasa es que también nos advierte que el hecho de que dominemos la lógica de pregunta-respuesta, eso necesariamente no nos tiene que llevar a la victoria en una contienda dialéctica. Y para que haya contienda dialéctica o simple conversación, tiene que haber un entrelazamiento. O sea, 2 argumentaciones en paralelo que no tengan nada que ver una con la otra. Bueno, que cada equipo, cada persona no interactúe con el otro, no tenga en cuenta la versión del otro en su propia expresión, eso no es una conversación, eso no es una interacción. Eso son 2 líneas en paralelo que no se cruzan y por eso no hay diálogo. Todo esto se resume de una forma muy simple. El que quiera pensar tiene que preguntarse y luego en su respuesta tiene que incluir al otro. El propio Gadamer, en Verdad y método, reconoce su punto de encuentro con la retórica. Para empezar, nos hace una aclaración semántica importantísima, porque nos dice que la retórica no cabe entenderla como una herramienta de manipulación afectiva, sino como todo un ámbito esencial de lo que es el comportamiento razonable. Y es que en el diálogo entre seres racionales, la argumentación convincente adquiere un valor práctico y antropológico muy importante. Importancia que viene dada por su vinculación con el razonar. ¿Y cómo entiende Gadamer razonar? Pues razonar a la vez es preguntarse, investigar, examinar, argumentar, comprender, interpretar, pero todo esto simultáneamente. No son operaciones que se puede hacer por separado. A la vez que intentamos interpretar un texto, pues ya estamos esbozando líneas de argumentación. Y es imposible que nos pongamos a argumentar si previamente hemos interpretado. Interpretar y argumentar son operaciones mentales interconectadas entre sí. Esto es una lección que hemos recibido de Gadamer. ¿Y todo esto por qué es importante? Porque para comunicarnos, para dialogar, para convivir,
Es necesario comprender al otro, pero comprender al otro tal y como se ha expresado. Si Gadamer hoy construyese una hermenéutica del debatir, pues nos diría lo siguiente. El tema del debate se interpreta comprendiéndolo. Como acabamos de ver, operaciones simultáneas. Se interpreta comprendiéndolo y se comprende interpretándolo. Hay que escuchar al otro, para así poder comprenderlo. Y hasta que no lo comprendemos no podemos interpretarlo. Una vez que lo hemos interpretado, ya cada cual que juegue lo que quiera. Que juegue a refutarlo, que juegue a adherirse a su argumentación, que juegue a criticarlo, que juegue a convivir con él, que juegue a lo que quiera jugar dentro del mundo comunicativo. Pero la operación básica es escuchar al otro para comprenderlo y así poder interpretarlo adecuadamente. ¿Y cómo sabes si un hablante está comprendiendo al otro? El test que hay que pasar es muy sencillo de detectarlo. Quien comprende al otro, en su propia expresión, está incluyendo la versión del otro. Pero la versión del otro, o sea, está expresando lo que el otro realmente dijo. No está expresando una versión manipulada, intencionalmente distorsionada de lo que otro dijo. Cada juicio, cada problema, cada proposición sobre el que vayamos a hacer un debate, un encuentro dialéctico, pues presenta unas características y dichas características marcan los límites de la argumentación. La racionalidad de la retórica, con todo su arsenal de recursos, ha resultado ser más poderosa socialmente que las demostraciones lógicas del positivismo científico. De ahí que haya que reivindicar la retórica. Y como recuperar elementos retóricos provoca mejorar la capacidad de comprender al otro, entonces recuperar, revitalizar la retórica lleva consigo su hermanamiento con la hermenéutica, campos afines. En definitiva, si la experiencia hermenéutica es la comprensión de la alteridad mediante mediaciones dialógicas, entonces el juego del debate es un lugar de encuentro con el otro y así poder fusionar nuestros horizontes en una estructura deportiva, el debate en modalidad competitiva, que consiste en persuadir a un tercero. Y cuando no hay modalidad deportiva, en las discusiones normales y corrientes de la vida cotidiana, entonces a quien tenemos que persuadir es al auditorio. En definitiva, reivindicar la hermenéutica pasa por reivindicar la retórica y asimismo revitalizar la retórica pasa también por revitalizar la hermenéutica, ambos dos campos afines.